La lluvia otoñal llevaba 3 días seguidos cayendo, convirtiendo las calles de Riverside en ríos de agua grisácea y hojas caídas. Dentro de la sala comunitaria de la comisaría, la agente Vanessa Ale estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con su chaqueta policial sobre una silla cercana. Su voz suave y paciente intentaba, una vez más, alcanzar a la niña sentada frente a ella. La niña tendría unos 5 años, con el pelo castaño rojizo enmarañado que le llegaba más allá de los hombros y ojos color nubes de tormenta. Se llamaba Sophie Chen y no había dicho ni una sola palabra en 4 días. Ni a su abuela, desesperada, que la había reportado como desaparecida. Ni a los paramédicos que la encontraron vagando descalza por el bosque al amanecer. Ni a la psicóloga infantil que había pasado 2 horas probando todas las técnicas suaves de su arsenal. La niña simplemente miraba fijamente, a través de la gente, a través de las paredes, a través de todo, como si su alma se hubiera retirado a un lugar donde nadie pudiera seguirla. Vanessa ya había visto traumas antes. 10 años en la policía le habían mostrado más niños destrozados de los que podía contar. Pero había algo en el silencio de Sophie que se sentía diferente. Más pesado, como si el peso de palabras demasiado terribles para pronunciar se hubiera atorado en su garganta y hubiera tirado la llave. Sophie, cariño, dijo Vanessa con dulzura, extendiendo la mano para tocar la pequeña y fría mano de la niña. Estás a salvo aquí. Nadie te va a hacer daño. Pero necesitamos entender qué pasó para poder ayudarte. Puedes intentar, solo intentar, decirme algo, lo que sea. Los labios de Sophie temblaron. Apretó los dedos hasta formar puños. Pero no se oía ningún sonido. Su abuela, la señora Chen, una mujer menuda de cabello plateado y ojos enrojecidos, estaba sentada en una silla cerca de la ventana, agarrando un pañuelo, mientras sollozaba en silencio. Solo estuvo fuera 6 horas, susurró la señora Chen con la voz entrecortada. 6 horas. Estaba en el mercado, y cuando regresé, la puerta estaba abierta y ella, simplemente se había ido. Vanessa apretó la mandíbula. 6 horas. En esas 6 horas, algo le había sucedido a esta niña. Algo que le había robado la voz, y solo le había dejado ojos hundidos y manos temblorosas. La puerta de la sala comunitaria se abrió y el sargento Miguel Ortega entró con expresión seria. Detrás de él caminaba un enorme pastor alemán, negro como el carbón, con inteligentes ojos ámbar y un chaleco táctico que decía Unidad K9 en el lateral. El perro se llamaba Gane y era uno de los perros policía más condecorados del estado. Entrenado en detección de narcóticos, búsqueda y rescate, y captura de sospechosos, Gane tenía fama de ser feroz y extremadamente gentil. Ale, dijo Miguel en voz baja, señalando con la cabeza hacia el pasillo. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Vanessa se puso de pie y miró a Sophie, que no se había movido. Vuelvo enseguida, cariño. La señora Chen se quedará contigo, ¿de acuerdo? Pero cuando Vanessa se dio la vuelta para irse, ocurrió algo extraordinario. Sophie levantó la cabeza. Su mirada vacía se fijó de repente, nítida y clara, en Gane. El perro permanecía inmóvil en el umbral, con las orejas hacia adelante y la mirada fija en la niña. Y entonces, tan suavemente que Vanessa casi no lo oyó, Sophie emitió un sonido. Ni una palabra. Solo un gemido leve y entrecortado que parecía surgir de lo más profundo de su pecho. El cuerpo de Gane se puso rígido. Sus orejas se crisparon. Sus fosas nasales se dilataron. Y antes de que Miguel pudiera reaccionar, el perro se movió, no agresivamente, sino con determinación, directo hacia Sophie. Gane, a la derecha, ordenó Miguel, moviendo la mano instintivamente hacia la correa. Pero el perro no se detuvo. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y se sentó justo frente a Sophie, ladeando su enorme cabeza mientras la observaba con una intensidad que dejó a Vanessa sin aliento. Sophie miró fijamente al perro. Entreabrió los labios. Su pequeño pecho subía y bajaba rápidamente, como si librara una batalla invisible en su interior. Y entonces, lentamente, tan lentamente que pareció una eternidad, extendió una mano temblorosa y la colocó sobre la pata de Gane. En el momento en que sus dedos tocaron la herida, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas silenciosas de conmoción, sino sollozos profundos y desgarradores que la estremecieron por completo. Apretó con fuerza la pata de Gane, levantando la otra mano para aferrar su pelaje, y se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra el pecho del perro como si fuera lo único sólido en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. Gane no se movió. Permaneció inmóvil, con la cola baja y la mirada dulce, mientras esta niña destrozada le volcaba su dolor.
Vanessa sintió un nudo en la garganta. Miró a Miguel, cuya expresión había pasado de la sorpresa a algo más profundo: reconocimiento. Ya lo había visto antes. La forma en que los supervivientes de traumas a veces conectaban con los animales de una forma que no podían con las personas. «Déjalos estar», dijo Miguel en voz baja. Asterisco antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Durante varios minutos, los únicos sonidos en la habitación fueron los sollozos de Sophie y el suave ritmo de la respiración de Gane. La señora Chen observaba con los ojos muy abiertos, con la mano sobre la boca. Vanessa se arrodilló a pocos metros de distancia, con el corazón latiendo con fuerza, esperando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos a comprender. Y entonces los sollozos de Sophie empezaron a callarse. Su agarre en la pata de Gane se aflojó un poco, pero no la soltó. Levantó la cabeza, con el rostro surcado de lágrimas a centímetros del hocico del perro, y Gane, con una dulzura que parecía imposible para un animal entrenado para abatir a sospechosos armados, se inclinó hacia adelante y le lamió las lágrimas de la mejilla. A Sophie se le cortó la respiración. Sus labios se movían, formando figuras silenciosas. Vanessa se acercó, apenas respirando, esforzándose por oír. «Tranquila, Sophie», susurró. «Puedes decírselo a Gane. Él lo entenderá». Sophie cerró los ojos con fuerza. Su pequeño cuerpo tembló. Y entonces, con una voz tan débil que apenas era más que un suspiro, susurró una sola palabra: «Tomás». El nombre quedó flotando en el aire como una maldición. A Vanessa se le heló la sangre. Intercambió una mirada penetrante con Miguel, cuya mano ya estaba en su radio. «¿Tomás quién, cariño?», preguntó Vanessa con dulzura. «Puedes decirnos su apellido». Pero la mirada de Sophie se había vuelto distante otra vez, como si pronunciar ese nombre la hubiera dejado sin fuerzas. Sus dedos se apretaron alrededor de la pata de Gane y sacudió la cabeza frenéticamente, respirando entrecortada y presa del pánico. «No te preocupes, la tranquilizó Vanessa, acariciándole el pelo a Sophie. «Lo hiciste muy bien. Eres muy valiente». Pero Gane no había terminado. Las orejas del perro se encogieron repentinamente. Sus fosas nasales se dilataron, y un gruñido sordo y retumbante comenzó a surgir de su pecho. No estaba dirigido a Sophie, sino a algo más. Algo invisible. Giró la cabeza hacia la ventana, hacia la calle, y todo su cuerpo se tensó en alerta. La mano de Miguel se dirigió a su arma. «¿Qué pasa, muchacho?». Gane se levantó de golpe, un movimiento tan repentino que Sophie jadeó y le soltó la pata. El perro dio una vuelta, olfateando el aire, y luego se dirigió a la puerta, arañando con urgencia. Su gruñido se acentuó y miró a Miguel con ojos que parecían comunicar algo más allá del entrenamiento, más allá del instinto. «Está alerta», dijo Miguel con voz aguda. «Vanessa, quédate con la chica». Pero cuando Miguel alcanzó el pomo de la puerta, la voz de Sophie, ahora más fuerte, con un matiz de terror, resonó en la habitación. «Que no me encuentre. Por favor, que no me encuentre Tomás». A Vanessa se le encogió el corazón. Atrajo a Sophie hacia sí, abrazando a la niña temblorosa. «Nadie te va a encontrar, cariño. Te lo prometo». Pero el comportamiento de Gane contaba otra historia. El perro estaba arañando la puerta, gimiendo con creciente urgencia, con el cuerpo vibrando con una energía apenas controlada. Miguel abrió la puerta y Gane la atravesó como una bala, corriendo por el pasillo hacia la entrada principal de la estación. «Gane, a por todas», gritó Miguel, corriendo tras él. Vanessa se quedó de pie, indecisa entre quedarse con Sophie o seguirla. La señora Chen se acercó rápidamente a Sophie y la abrazó. «Ve», dijo con firmeza. «Averigua qué sabe ese perro». Vanessa corrió por el pasillo, sus botas golpeando el suelo de linóleo. Atravesó la puerta de entrada justo a tiempo para ver a Gane de pie al borde del aparcamiento, rígido, con la mirada fija en un destartalado sedán gris que circulaba al ralentí al otro lado de la calle. Al volante iba un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo ralo y una chaqueta vaquera descolorida. En cuanto vio a Gane, palideció. Y luego pisó el acelerador. Las llantas del sedán chirriaron contra el pavimento mojado mientras el vehículo avanzaba a trompicones, derrapando ligeramente antes de enderezarse y rugir calle abajo. Gane se puso en movimiento de golpe. Sus poderosas piernas lo impulsaron en su persecución, con un ladrido agudo y autoritario. Miguel estaba justo detrás de él, hablando con urgencia por la radio.
A todas las unidades, sospechoso huye hacia el este por la avenida Riverside en un sedán gris. Matrícula parcial Charlie 7 Niner. Perro policía en persecución. Se solicitan refuerzos inmediatos. La mente de Vanessa daba vueltas. El hombre del coche. Thomas. Tenía que serlo. Pero ¿cómo sabía que Sophie estaba allí? ¿Había estado vigilando la emisora? ¿Esperando una oportunidad para... ¿qué? ¿Terminar lo que había empezado? En cuestión de segundos, 2 patrullas salieron a toda velocidad de la comisaría, con las sirenas aullando. Vanessa se subió a la más cercana, con el corazón latiendo con fuerza mientras el agente Jerome Davis pisaba a fondo el acelerador. ¿Quién es? Gritó Jerome por encima de la sirena. No lo sé, dijo Vanessa con voz tensa. Pero está conectado con la chica Chen. Y Gane lo sabía. Delante de ellos, Gane era un rayo negro de furia y determinación, siguiendo con el morro la trayectoria del sedán incluso cuando éste giró bruscamente hacia una calle lateral. La voz de Miguel resonó por la radio. Sujeto se dirige al distrito industrial. Intenta perdernos en la zona de almacenes. El distrito industrial. Un laberinto de fábricas abandonadas, almacenes oxidados y callejones estrechos donde alguien podía desaparecer en minutos. A Vanessa se le revolvió el estómago. Si lo perdían ahora, Sophie podría no estar a salvo jamás. Y cualquier secreto que ese hombre guardara, lo que le hubiera hecho a esa niña, podría quedar enterrado para siempre. El coche patrulla derrapó en una esquina, y Vanessa vio el sedán zigzagueando entre baches y escombros. Gane seguía su rastro, concentrado, con paso firme. El vehículo de Miguel se acercó al de ellos, y a través de la ventanilla, Vanessa pudo ver el rostro del sargento, sombrío, decidido, furioso. Se dirige al viejo molino, dijo Jerome, señalando una enorme estructura desmoronada que se recortaba contra el cielo gris como una lápida. El sedán giró hacia el estacionamiento del molino y se detuvo derrapando cerca de un muelle de carga oxidado. La puerta del conductor se abrió de golpe y el hombre, Thomas, salió a trompicones y corrió hacia la entrada del edificio. «Córtenle el paso», ladró Miguel. Las patrullas se separaron, una a la izquierda, la otra a la derecha, cerrando el perímetro. Gane llegó primero a la entrada. Sus ladridos resonaron en el cavernoso espacio mientras desaparecía en la oscuridad. Vanessa salió del coche antes de que se detuviera por completo, con el arma desenfundada y el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Siguió los ladridos de Gane, con la linterna iluminando la penumbra. El interior del molino era un cementerio de maquinaria rota y ventanas destrozadas, y el aire olía a óxido y descomposición. «Policía, dejen de correr». La voz de Miguel resonó a su izquierda. Vanessa se movió con cuidado, con el entrenamiento en marcha, buscando movimiento con la vista. Y entonces lo oyó. Un estruendo, un grito y los ladridos feroces e incesantes de Gane. Dobló una esquina y los encontró. Thomas estaba en el suelo, con la espalda apoyada contra una viga, con las manos levantadas frente a la cara mientras Gane, de pie sobre él, enseñando los dientes, gruñeva con una intensidad que le provocó escalofríos. El perro no atacaba, todavía no, pero el mensaje era claro. Un movimiento en falso, y Thomas no se iría. Miguel llegó segundos después, con el arma desenfundada. «No te muevas», ordenó. «Manos detrás de la cabeza». «Ahora». Thomas obedeció, pálido y cubierto de sudor, respirando entrecortadamente. «No, no hice nada», balbuceó. «Esto es un error». «Cállate», espetó Vanessa, enfundando su arma y quitándose las esposas. Avanzó, y Gane se apartó lo justo para dejarla pasar, sin apartar la vista de Thomas. Mientras esposaba al hombre, se acercó y susurró. «Sophie nos dijo tu nombre. Así que ni se te ocurra mentir». El rostro de Thomas se arrugó. Sus ojos se movían desesperados a su alrededor, como si buscara una salida inexistente. «Está mintiendo», dijo desesperado. «Los niños mienten todo el tiempo». «No puedes». «Guárdatelo», dijo Miguel con frialdad. Prendió la radio. «Sospechoso detenido. Solicito un detective y una unidad de investigación en mi ubicación». Mientras ayudaban a Thomas a levantarse, Vanessa notó algo. El hombre miraba constantemente hacia un rincón del molino, con una expresión que oscilaba entre el miedo y el pánico. Ella siguió su mirada y vio una puerta, medio escondida tras una pila de palés viejos, apenas visible en las sombras. «Miguel», dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia la puerta. Miguel entrecerró los ojos. Se giró hacia Gane y le dio una sola orden. «Busca». El perro se movió de inmediato, barriendo el suelo con el hocico mientras zigzagueaba entre los escombros. Al llegar a la puerta, se detuvo,
Se sentó y miró a Miguel. Una alerta clara e inconfundible. A Vanessa se le heló la sangre. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó, volviéndose hacia Tomás. ¿Qué demonios hay detrás de esa puerta? Tomás no dijo nada, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el suelo. Miguel se lo entregó a Jerome y se acercó a la puerta con cautela. Vanessa estaba justo detrás de él, con la linterna en alto. Miguel probó el picaporte. Estaba cerrado. Retrocedió y le dio una patada. Fuerte. 1, 2, y la puerta se abrió de golpe. El olor los golpeó primero. Aire viciado, moho y algo más, algo ligeramente químico. A Vanessa se le revolvió el estómago al ver su linterna recorrer el interior. Era un almacén, pequeño y estrecho, con las paredes cubiertas de estanterías metálicas. Y en esas estanterías había objetos que le paralizaban el corazón. Zapatos de niños. Pequeños, desgastados, cada par cuidadosamente ordenado. Ropa, camisetas, pantalones y vestidos diminutos, doblada con cuidado y apilada. Y fotografías. Docenas de ellas, clavadas en un tablero de corcho, mostraban a niños jugando en parques, caminando hacia la escuela, sentados en patios. Vanessa reconoció algunos rostros de antiguos informes de personas desaparecidas. Otros no. Pero en el centro del tablero, rodeada por un marcador rojo, había una fotografía de Sophie Chen. A Vanessa casi le fallan las piernas. Se giró y miró a Thomas, a quien Jerome arrastraba, y la rabia que la invadió fue como nunca antes. «Maldito bastardo», susurró. La mano de Miguel le tocó el hombro, estabilizándola. «Lo atrapamos», dijo en voz baja. «Por esa niña. Y por Gane». Vanessa miró al perro, que estaba sentado tranquilamente a la entrada del cobertizo, meneando la cola lentamente, como diciendo: «Te lo dije. Te lo dije». Algo andaba mal. Las siguientes horas transcurrieron entre destellos de cámaras, bolsas de pruebas y detectives con rostros sombríos registrando cada centímetro del cobertizo oculto de Thomas Brennan. Supieron que ese era su nombre completo: Thomas Brennan, de 43 años, un trabajador de mantenimiento que vivía 2 casas más allá de la abuela de Sophie Chen. Un hombre que había formado parte del vecindario durante años, que sonreía y saludaba a los niños, y que se ofrecía como voluntario para ayudar a los residentes mayores con las reparaciones. Un monstruo escondido a plena vista. La detective Iris Nakamura llegó de la unidad de víctimas especiales del condado, con una expresión dura como la piedra mientras examinaba las pruebas. Era una investigadora veterana, con el pelo negro muy corto y unos ojos que habían visto demasiada maldad como para seguir escandalizando. Pero incluso ella se detuvo al ver el panel de corcho con las fotografías. «¿Cuántas?», preguntó en voz baja. «Estamos contando», respondió Miguel. «Hay al menos 15 niños diferentes en estas fotos. Estamos cotejando datos con bases de datos de personas desaparecidas de los últimos 5 años». Iris apretó la mandíbula. «¿Y la niña? Sophie?» «Está a salvo», dijo Vanessa, de pie cerca de la entrada del cobertizo, con los brazos cruzados. «Está en el hospital del condado con su abuela. Sigue sin hablar mucho, pero...». Su voz se fue apagando, con un nudo en la garganta. «Está viva porque logró escapar de él». Iris asintió lentamente. «Necesitaremos una entrevista formal cuando esté lista. Pero por ahora, centrémonos en construir el caso contra Brennan». Se giró hacia Miguel. «Tu perro, Gane, avisó sobre este lugar». «Así fue», confirmó Miguel. «La alerta más fuerte que le he visto en años. Sabía que algo pasaba». «¿Pueden los perros detectar traumas?», preguntó Iris con genuina curiosidad en la voz. «¿O es algo más?». Miguel miró a Gane, que yacía tranquilo cerca del coche patrulla, con la cabeza apoyada en las patas, pero los ojos abiertos y atentos. «¿De verdad? No lo sé, pero he aprendido a no cuestionarlo. Si Gane dice que algo anda mal, algo anda mal». De vuelta en la comisaría, Thomas Brennan estaba sentado en una sala de interrogatorios, con las manos esposadas a una mesa metálica, y su abogado de oficio a su lado susurraba con urgencia. El detective Nakamura entró con Vanessa. Ambas llevaban gruesas carpetas. Iris dejó la suya con un golpe sordo. El sonido resonó en la pequeña habitación. «Señor Brennan», comenzó Iris con voz tranquila y clínica. «Registramos su residencia. Registramos su vehículo. Y también el almacén del viejo molino. ¿Sabe qué encontramos?». Thomas miró fijamente la mesa, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. «Pruebas», continuó Iris, abriendo la carpeta. «Ropa de al menos 12 niños diferentes. Fotografías de menores tomadas sin consentimiento.
Pruebas de ADN que se están procesando. Y un diario, tu diario, con fechas, horas y descripciones muy detalladas de tus actividades. Thomas se estremeció. Su abogado se acercó y susurró algo, pero Thomas negó levemente con la cabeza. Vanessa se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. Vivías a 2 casas de Sophie. La vigilabas. Esperabas el momento perfecto. Y cuando su abuela se fue al mercado, te la llevaste. ¿Verdad? La respiración de Thomas se aceleró. El sudor le perlaba la frente. Solo estuvo desaparecida 6 horas, insistió Vanessa. 6 horas antes de que la encontráramos vagando por el bosque. ¿Qué le hiciste en esas 6 horas, Thomas? La voz de Thomas se quebró. Quiero hacer un trato. Su abogado giró la cabeza hacia él. Thomas, te aconsejo que no. Quiero inmunidad, continuó Thomas, con las palabras atropelladas. Te lo contaré todo. Nombres, lugares, otras personas involucradas. Pero quiero inmunidad. La expresión de Iris permaneció inalterada. Esto no funciona así. No puedes lastimar a niños y luego negociar para salirte con la tuya. Hay otros, gritó Thomas de repente, con la compostura destrozada. ¿Crees que soy el único? Hay toda una red. Gente de la que jamás sospecharías. Gente con dinero, poder. Pagan por el acceso, por fotos, Se detuvo, con el rostro contraído. Puedo dártelos todos. Pero solo si me deshaces de esto. Vanessa apretó los puños bajo la mesa. Su instinto le gritaba que se abalanzara sobre la mesa y le hiciera sufrir como le había hecho a Sophie. Pero Iris le puso una mano tranquila en el brazo, una advertencia silenciosa. Consideraremos tu cooperación, dijo Iris con frialdad. Pero no tendrás inmunidad. Lo que tendrás es la oportunidad de contar tu versión de los hechos. Empezando por Sophie Chen. ¿Qué pasó ese día? Thomas dudó, mirando a las 2 mujeres. Finalmente, habló. No quise. No se suponía que fuera así. Me vio observándola. Por la ventana. Y gritó. Entré en pánico. Entré para asegurarme de que no se lo dijera a nadie. Pero estaba tan asustada que se quedó paralizada. La llevé al cobertizo. Solo iba a tomar algunas fotos. Eso es todo. Pero se resistió. Me arañó la cara. Señaló una leve marca en su mejilla. Así que la até. La iba a soltar más tarde, lo juro. Pero entonces dejó de hablar. Se quedó completamente en silencio. Y me asusté. Así que la dejé allí y me fui. Cuando regresé unas horas después, ya no estaba. Ella escapó, dijo Vanessa rotundamente. Debió de serlo, murmuró Thomas. La cuerda no estaba bien atada. Vanessa se sintió mal. Este hombre patético y malvado, había aterrorizado a una niña y luego tuvo la audacia de actuar como si hubiera sido un accidente. Ya terminamos, dijo Iris, levantándose bruscamente. Thomas Brennan, se te acusa de secuestro, poner en peligro a un menor, posesión de material de explotación infantil y múltiples cargos de acoso. Y créeme, esto apenas empieza. Al salir de la habitación, Vanessa tuvo que detenerse en el pasillo, apoyándose en la pared, respirando entrecortadamente. Iris permaneció a su lado, silenciosa y comprensiva. Está viva, dijo Iris en voz baja. Porque fue lo suficientemente fuerte como para escapar. Y porque tu perro sabía que algo andaba mal. Vanessa asintió, tragando saliva con dificultad. Necesito verla. Sophie. Necesito verla. Entonces vámonos, dijo Iris. El ala pediátrica del Hospital del Condado estaba pintada en suaves tonos pastel, azules relajantes y amarillos suaves, diseñados para calmar a los niños asustados. Vanessa caminaba por los pasillos con Iris a su lado. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo pulido. Afuera de la habitación de Sophie, un agente uniformado montaba guardia, saludándolos respetuosamente con la cabeza al acercarse. ¿Cómo está?, preguntó Vanessa suavemente. Descansando, respondió el oficial. La abuela está con ella. El médico dice que físicamente está bien. Algunos moretones, deshidratación, pero nada que no sane. Pero Vanessa sabía que las heridas físicas eran solo una parte de la historia. Eran las cicatrices invisibles, las que se graban en la psique de un niño, las que perduraban. Ella golpeó suavemente la puerta y la voz cansada de la señora Chen gritó: «Pase». La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara cerca de la ventana. Sophie yacía en la cama del hospital, recostada sobre almohadas. Su cabello castaño rojizo, ahora limpio y cepillado, caía en suaves ondas alrededor de su rostro. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, pero ya no estaban vacíos.
Había algo en ellos ahora, conciencia, dolor, pero también un leve atisbo de alivio. La señora Chen estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano de Sophie. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero al ver a Vanessa, se levantó y se acercó, abrazándola con fuerza. Gracias, susurró con la voz entrecortada. Gracias por traerla de vuelta conmigo. Vanessa la abrazó con ternura. Ella es la valiente. Ella es la que se escapó. La señora Chen se apartó, secándose los ojos. El médico dijo que podría no hablar durante un tiempo. Quizás semanas, quizás más. Pero está respondiendo al tacto, a las voces conocidas. Eso es progreso. Vanessa se acercó a la cama lentamente, sin querer asustar a Sophie. Hola, cariño, dijo en voz baja. Soy el agente Ale. ¿Te acuerdas de mí? La mirada de Sophie se desvió hacia Vanessa. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, y su pequeña mano se movió ligeramente sobre la manta. Un gesto de reconocimiento. Quería decirte algo muy importante, continuó Vanessa, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Lo encontramos. Thomas. Está en la cárcel y nunca volverá a hacerte daño a ti ni a nadie. Ahora estás a salvo. Totalmente a salvo. Los labios de Sophie temblaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de terror. Eran lágrimas de liberación. Llamaron suavemente a la puerta y Miguel entró, con Gane caminando tranquilamente a su lado. En cuanto Sophie vio al perro, todo su cuerpo pareció estremecerse. Se incorporó ligeramente y extendió la mano instintivamente. Pensamos que querría verlo, dijo Miguel en voz baja. Si te parece bien. Sí, dijo la señora Chen inmediatamente. Por favor. Miguel soltó la correa de Gane, y el perro avanzó con la misma dedicación que había mostrado en la estación. Se acercó a la cama y se sentó, con la cabeza perfectamente a la altura de la mano extendida de Sophie. Ella le tocó el pelaje con dedos temblorosos, y Gane se inclinó ante su tacto, meneando la cola lentamente. Y entonces, algo milagroso ocurrió. Los labios de Sophie se movieron. Al principio, no emitió ningún sonido, pero su boca formó una palabra. Lo intentó de nuevo, con su vocecita ronca y apenas audible. Artillero. Todos en la sala se quedaron paralizados. La señora Chen se llevó la mano a la boca, con lágrimas frescas corriendo por su rostro. Vanessa sintió un nudo doloroso en la garganta. Iris, de pie cerca de la puerta, sonrió con dulzura. Así es, cariño, susurró Vanessa. Es Gane. Él nos ayudó a encontrar al hombre malo. Él lo sabía. De alguna manera, lo sabía. La mano de Sophie se movió de la cabeza de Gane a su pata, tal como lo había hecho en la estación. La sujetó con suavidad, envolviendo sus pequeños dedos alrededor de la almohadilla grande y áspera. Y luego, con una voz más fuerte que antes, dijo, «Buen chico». La cola de Gane se movió con más fuerza. Soltó un suave suspiro de satisfacción y apoyó con cuidado la barbilla en el borde de la cama. Cerró los ojos mientras Sophie seguía acariciando su pelaje. «Parece que ahora es un perro de terapia», dijo Miguel con una leve sonrisa y la voz cargada de emoción. No sabía que tuviera eso dentro. Los perros siempre lo saben, dijo Iris en voz baja. Perciben cosas que nosotros no podemos. Dolor, miedo, peligro. Están sintonizados con ello de maneras que nunca comprenderemos del todo. Durante la siguiente hora, Sophie no soltó la pata de Gane. No dijo mucho más, solo algún que otro susurro, pero su respiración se aquietó y su cuerpo se relajó. Era como si la presencia del perro la anclara, como si le recordara que el mundo aún albergaba bondad y seguridad. Finalmente, una enfermera entró para revisarle las constantes vitales a Sophie, y Miguel llamó con suavidad a Gane. El perro obedeció a regañadientes, mirando a Sophie como para asegurarse de que estaría bien sin él. Sophie lo vio irse, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada, y cuando llegó a la puerta, habló una vez más. «Gracias». Fue apenas un susurro, pero cargaba con el peso de todo lo que aún no podía expresar. Todo el terror, la gratitud, la pequeña chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera sanar. Vanessa se puso de pie, con el corazón lleno y roto a la vez. Apretó el hombro de la señora Chen. «Nos pondremos en contacto para hablar del caso. Pero por ahora, concéntrate en llevarla a casa, en ponerla a salvo». La señora Chen asintió, aún con lágrimas en los ojos. «Lo haré». Y el oficial Ale extendió la mano y la apretó con fuerza. «Tú y ese perro salvaron la vida de mi nieta. Nunca lo olvidaré. Nunca». Afuera,
En el pasillo, Vanessa se apoyó en la pared y exhaló un suspiro largo y tembloroso. Miguel estaba a su lado, con Gane sentado tranquilamente a sus pies. «¡Qué día más infernal!», dijo Miguel en voz baja. «Sí», coincidió Vanessa. «¡Qué día tan malo!». Gane la miró, con sus ojos ámbar cálidos y firmes. Y en ese instante, Vanessa comprendió algo profundo. Este perro no era solo una herramienta, un arma, ni siquiera un compañero. Era un guardián. Un protector que veía el mundo no en términos de órdenes y entrenamiento, sino en términos de almas que necesitaban ser salvadas. Y hoy, había salvado a uno. Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática, procedimientos legales y una minuciosa investigación. El arresto de Thomas Brennan había desvelado un caso mucho más complejo de lo que nadie había previsto. Los nombres de su diario llevaron a los detectives a una red de depredadores que operaba en 3 estados. Hombres y mujeres que pagaban por acceder a menores, intercambiaban imágenes en foros cifrados y se escudaban en trabajos respetables y la normalidad de los suburbios. Uno a uno, fueron arrestados. Un maestro, un pastor de jóvenes, un pediatra. Cada arresto conmocionó a sus comunidades, demostrando una vez más que el mal rara vez se parecía a lo que la gente esperaba. La detective Nakamura dirigió el equipo de trabajo con una eficiencia implacable, coordinándose con agentes federales, la policía estatal y los departamentos locales. Y en cada conferencia de prensa, se aseguraba de mencionar 2 nombres: Sophie Chen, cuya valentía lo inició todo, y Gane, cuyo instinto los condujo a la evidencia que selló el caso. Los medios lo absorbieron. «Héroe canino salva a un niño» se convirtió en el titular que llenó periódicos y sitios web. Los equipos de televisión solicitaron entrevistas con Miguel y Gane, pero Miguel rechazó la mayoría. «Es un perro de trabajo», decía Miguel con brusquedad. «No es una celebridad». Pero la comunidad tenía otras ideas. Las cartas llegaban a raudales a la estación, tarjetas de agradecimiento, donaciones a la unidad canina, solicitudes para que Gane visitara escuelas y eventos comunitarios. La gente quería conocer al perro que había marcado una gran diferencia, que les había recordado que incluso en los momentos más difíciles, los héroes aún existían. Vanessa visitó a Sophie 3 veces más durante las semanas siguientes. Cada visita mostraba un progreso, pequeño pero innegable. Sophie hablaba más ahora, aunque su voz seguía siendo suave y vacilante. Contó su historia a trozos, fragmentos que la terapeuta armó cuidadosamente en una cronología. Describió el momento en que Thomas entró en casa de su abuela, el terror de ser llevada a ese cobertizo, las horas que pasó atada y sola en la oscuridad. Y describió el momento en que se liberó las manos, se coló por un hueco en la pared del cobertizo y corrió a ciegas por el bosque hasta que sus piernas cedieron. «No dejaba de pensar en mi abuela», le contó Sophie a Vanessa durante una visita, jugueteando con el borde de la manta con sus deditos. «No quería que estuviera triste. Así que tuve que irme». «Eras tan fuerte», dijo Vanessa con voz suave. «Más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco». La mirada de Sophie se desvió hacia la ventana. «¿Volverá? Thomas?» «No, cariño», dijo Vanessa con firmeza. «Irá a la cárcel por muchísimo tiempo. Ya no puede hacerte daño». «¿Promesa?» «Prometo». Sophie asintió lentamente y luego miró a Vanessa con esos grandes ojos color tormenta. «¿Puedo volver a ver a Gane?» Vanessa sonrió. «Creo que se puede arreglar». El reencuentro tuvo lugar en la comisaría, en la misma sala comunitaria donde Sophie había tocado por primera vez la pata de Gane. La señora Chen trajo a Sophie una soleada tarde de sábado, y el rostro de la niña se iluminó al ver al gran perro negro esperándola. La cola de Gane empezó a menearse antes de que Sophie entrara en la habitación. En cuanto lo hizo, se levantó y caminó hacia ella con pasos pausados, como si comprendiera que los movimientos repentinos aún podrían asustarla. Sophie se arrodilló y le rodeó el cuello con los brazos, hundiendo la cara en su pelaje. «Te extrañé», susurró. Gane emitió un suave murmullo, un sonido de satisfacción, y le lamió la mejilla. Miguel observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una extraña sonrisa dibujando las comisuras de sus labios. «Nunca lo había visto así», le confesó a Vanessa. «Suele ser muy serio. Pero con ella, es diferente». «Ella lo necesita», dijo Vanessa. «Y quizá él también la necesite. Un recordatorio de que lo que hacemos importa». Durante la siguiente hora, Sophie jugó con Gane. Le lanzó una pelota de tenis, que él recuperó con un entusiasmo exagerado. Le cepilló el pelaje con un cepillo de cerdas suaves que le había traído la señora Chen. Se sentó a su lado y le leyó en voz alta un libro ilustrado, con la voz cada vez más firme. Y cuando llegó la hora de irse, Sophie abrazó a Gane por última vez y miró a Miguel.
Gracias por dejar que me encontrara, dijo. Miguel se agachó a su altura. Tiene buen corazón, niña. Igual que tú. Por eso sabía que necesitabas ayuda. Sophie sonrió, la primera sonrisa real que Vanessa le había visto, y fue como ver el sol atravesar las nubes de tormenta. 3 meses después, comenzó el juicio. Thomas Brennan se declaró culpable de múltiples cargos a cambio de una condena de 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Los demás miembros de la red recibieron sentencias similares, con sus vidas y reputaciones destruidas por sus propias acciones. Sophie no tuvo que testificar. Su declaración inicial, dada a través de su terapeuta, fue suficiente. Pero asistió a la audiencia de sentencia, sentada entre su abuela y Vanessa, apretando con fuerza la mano de la señora Chen. Cuando el juez leyó la sentencia, Sophie no reaccionó visiblemente. Pero Vanessa sintió que la niña se aflojaba un poco, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban, pero la señora Chen protegió a Sophie de las cámaras y la guió rápidamente hasta su coche. Antes de irse, Sophie se giró y saludó a Vanessa. Un saludo breve, pero lleno de gratitud y confianza. Vanessa le devolvió el saludo con el corazón lleno. Esa noche, regresó a la comisaría para presentar su informe final del caso. Mientras escribía, Gane yacía debajo de su escritorio, roncando suavemente. Miguel lo había dejado con ella esa noche, alegando que el perro se había merecido un descanso. Vanessa se agachó y le rascó detrás de las orejas. «Eres único, lo sabías». La cola de Gane golpeó el suelo, pero no abrió los ojos. Vanessa sonrió y volvió a su informe. Pero mientras escribía el último párrafo, resumiendo el resultado del caso, hizo una pausa. Había algo que necesitaba añadir. Algo que no se podía cuantificar en los informes policiales ni en los testimonios judiciales. Ella escribió: este caso se resolvió no solo gracias a la investigación, sino también gracias al vínculo entre una niña traumatizada y un perro que se negó a dejarla sufrir sola. Las acciones de K9 Gane nos recuerdan que la justicia no se trata solo de atrapar criminales, sino de proteger a los inocentes y darles la fuerza para decir su verdad. Ella guardó el documento, se reclinó en su silla y miró a Gane. «Formamos un muy buen equipo», dijo en voz baja. La cola del artillero golpeó 2 veces en señal de acuerdo. Con el invierno dando paso a la primavera, la vida recuperó poco a poco su ritmo. Sophie regresó a la escuela, aunque ahora asistía a una diferente. Un nuevo comienzo en un nuevo barrio donde nadie conocía su historia menos que ella decidiera compartirla. Asistía a terapia 2 veces por semana, trabajando en su trauma con un especialista que entendía que la sanación no era lineal. Algunos días eran mejores que otros. Algunas noches, todavía se despertaba gritando. Pero su abuela siempre estaba allí, y poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. Vanessa se mantuvo en contacto. Ella y Miguel llevaban a Gane a visitar a Sophie una vez al mes, una tradición que tanto la niña como el perro parecían atesorar. Durante estas visitas, Sophie se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, con la cabeza de Gane en su regazo, y le contaba cómo le había ido la semana. Hablaba de su nueva maestra, de la amiga que había hecho en el recreo, del dibujo que había hecho en la clase de arte. Y Gane escuchaba, con sus ojos color ámbar fijos en su rostro y moviendo la cola suavemente cada vez que ella sonreía. «Es mejor que cualquier terapeuta», dijo la señora Chen durante una visita, observándolos desde la puerta de la cocina. «Le habla como no le habla a nadie más». «Los perros tienen ese don», respondió Miguel. «No juzgan, simplemente aceptan». Una tarde de abril, Sophie hizo una pregunta que sorprendió a todos. «¿Puedo ir a ver dónde vive Gane?». Miguel y Vanessa intercambiaron miradas. «¿Te refieres a la unidad canina de la comisaría?», preguntó Miguel. Sophie asintió con entusiasmo. «Quiero ver qué hace cuando no está conmigo». La señora Chen parecía insegura, pero Vanessa sonrió. «Me parece una gran idea». El sábado siguiente, Sophie y su abuela llegaron a la comisaría para una visita especial. Miguel se había coordinado con el jefe, y acudió toda la unidad canina. 5 perros y sus cuidadores, todos ansiosos por conocer a la niña que había forjado un vínculo tan profundo con uno de los suyos. Sophie abrió mucho los ojos al ver el patio de entrenamiento. Una pista de obstáculos con túneles, rampas y vallas. Los perros demostraron sus habilidades saltando barreras, arrastrándose por espacios reducidos y respondiendo al instante a las órdenes. Sophie observaba absorta, aplaudiendo y riendo cuando Gane superó un muro de 2 metros con facilidad. «Es increíble», suspiró ella. «Sí, lo es», coincidió Miguel. «Pero, ¿sabes qué? Está en su mejor momento cuando ayuda a la gente».
igual que te ayudó a ti. Después de las demostraciones, Miguel le mostró a Sofía las perreras caninas, áreas limpias y espaciosas donde los perros descansaban entre turnos. El espacio de Gane tenía una cama cómoda, un bebedero y una canasta con juguetes. Sofía se arrodilló y examinó cada juguete con atención, sonriendo al ver una cuerda mordida. ¿Tiene algún favorito?, preguntó ella. Esa cuerda, dijo Miguel. Pero creo que su nuevo pasatiempo favorito es pasar tiempo contigo. Las mejillas de Sofía se sonrojaron de felicidad. Más tarde, en la sala comunitaria, el jefe le entregó a Sofía un certificado especial. Decía, certificado de coraje otorgado a Sofía Chen por su valentía, resiliencia y la fuerza para decir la verdad. Presentado por la unidad canina del Departamento de Policía de Riverside *. Junto al texto había una foto de Sofía y Gane, tomada durante una de sus visitas. Sofía la miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. El jefe se agachó junto a ella. No, Sofía. Gracias. Gracias a ti, muchos niños están más seguros ahora. Eres una heroína. Sofía negó con la cabeza. Gane es el héroe. Ambos lo son, dijo Vanessa suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Sofía. Mientras se preparaban para irse, Sofía abrazó a Gane con fuerza. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo?, susurró contra su pelaje. Gane le lamió la mejilla y movió la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se contoneó. Los meses se convirtieron en un año. Sofía continuó sanando, poco a poco, día a día. Se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas, donde conoció a otros niños que comprendían lo que había pasado. Descubrió su pasión por el dibujo y llenó cuadernos con imágenes de animales, sobre todo perros, con ojos grandes y tiernos. Un dibujo, en particular, se convirtió en su favorito. Mostraba a una niña pequeña de pie en un campo de flores, de la mano de un enorme perro negro. Sobre ellos, el sol brillaba con fuerza, y escrito con letra minuciosa en la parte inferior estaba la frase: «Me encontró cuando estaba perdida». Vanessa enmarcó ese dibujo y lo colgó en su oficina de la estación. Cada vez que lo miraba, recordaba por qué había elegido este trabajo. Porque llevaba la placa. Porque seguía asistiendo, incluso en los días difíciles. Una noche, mientras Vanessa estaba sentada en su escritorio terminando el papeleo, Miguel apareció en la puerta con Gane a su lado. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Siempre, respondió Vanessa dejando el bolígrafo. Miguel entró y tomó asiento. Gane se acomodó a sus pies. He estado pensando, empezó, en retirar a Gane. Vanessa abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Sigue en muy buena forma. Sí, lo es, coincidió Miguel. Pero lleva 8 años en esto. Es una carrera larga para un perro de trabajo. Y después de todo lo de Sofía, no sé. Siento que quizá se ha ganado una vida más tranquila. Vanessa asintió lentamente, comprendiendo. Los oficiales caninos solían jubilarse prematuramente en comparación con sus homólogos humanos, con sus cuerpos desgastados por años de trabajo riguroso. ¿Qué harías con él? Miguel sonrió. Me lo quedaría, claro. Es mi compañero. Pero también estaba pensando que tal vez podría hacer terapia. Visitar hospitales, escuelas, trabajar con niños que han pasado por traumas. Tiene un don para eso. De verdad que sí, dijo Vanessa en voz baja, mirando el dibujo en la pared. Y creo que a Sophie le encantaría saber que Gane ayuda a otros niños como él ayudó a ella. Eso mismo pensé yo, dijo Miguel. La decisión estaba tomada. 6 meses después, Gane se retiró oficialmente del servicio activo con todos los honores. Se celebró una ceremonia con una medalla, una mención del alcalde y una multitud de simpatizantes que habían seguido su historia. Sophie estaba allí, de pie en primera fila con su abuela, con el rostro radiante de orgullo. Cuando llamaron a Gane, caminó con calma hasta el centro del escenario, permaneció inmóvil y aceptó su medalla con la serena dignidad de un verdadero profesional. El público estalló en aplausos, y Sophie vitoreó con más fuerza que nadie. Posteriormente, Gane recibió la certificación oficial como perro de terapia. Su nueva misión: brindar consuelo y sanación a los niños que más lo necesitaban. ¿Y su primera visita oficial? A un centro de traumatología infantil, donde una niña de cabello castaño rojizo y ojos color tormenta lo esperaba para presentarle a niños que necesitaban la misma esperanza que él le había dado. Los años transcurrieron con suavidad después de eso. Gane se convirtió en una figura habitual en hospitales, escuelas y centros comunitarios de toda la región. Niños que no podían hablar de su trauma encontraron consuelo en su serena presencia.
Niños que se estremecían ante el contacto humano aprendieron a confiar de nuevo acariciando su suave pelaje. Y Sophie se convirtió en su embajadora, acompañándolos a menudo a él y a Miguel en sus visitas, compartiendo su historia con otros sobrevivientes y mostrándoles que la sanación era posible. Para cuando Sophie cumplió 12 años, ya era una joven segura de sí misma, elocuente y apasionada por la defensa de los derechos de los niños. Dio conferencias sobre seguridad infantil, escribió artículos para el periódico de su escuela sobre la recuperación de traumas y fue voluntaria en refugios de animales, convencida de que los animales poseían una magia curativa especial. Y a pesar de todo, Gane estaba allí. Un poco más canoso alrededor del hocico, un poco más lento de pies, pero aún presente, aún firme, aún ofreciendo consuelo a quien lo necesitara. Una tarde de primavera, Sophie estaba sentada en el patio trasero de su abuela con Gane tumbado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Le acariciaba el pelaje distraídamente, con la mirada fija en las nubes que se cernían sobre su cabeza. ¿Recuerdas el día que me encontraste?, preguntó en voz baja. Cuando no podía hablar y todo me daba tanto miedo. La cola del artillero golpeó, una vez. A veces lo pienso, continuó Sophie. ¿Cómo supiste que algo andaba mal? ¿Cómo no me dejaste en paz hasta que me sentía salvo? Hizo una pausa, acariciando con los dedos el borde de su oreja. Me salvaste la vida, Gane. Y ni siquiera me conocías. Gane levantó la cabeza y la miró con esos sabios ojos color ámbar. Ojos que habían visto lo peor y lo mejor de la humanidad y habían elegido centrarse en lo mejor. Sophie sonrió. Seré policía cuando crezca. Igual. ¿La unidad canina de la comisaría?, preguntó Miguel. Sophie asintió con entusiasmo. Quiero ver qué hace cuando no está conmigo. La señora Chen parecía insegura, pero Vanessa sonrió. Me parece una gran idea. El sábado siguiente, Sophie y su abuela llegaron a la comisaría para una visita especial. Miguel se había coordinado con el jefe, y acudió toda la unidad canina. 5 perros y sus cuidadores, todos ansiosos por conocer a la niña que había forjado un vínculo tan profundo con uno de los suyos. Sophie abrió mucho los ojos al ver el patio de entrenamiento. Una pista de obstáculos con túneles, rampas y vallas. Los perros demostraron sus habilidades saltando barreras, arrastrándose por espacios reducidos y respondiendo al instante a las órdenes. Sophie observaba absorta, aplaudiendo y riendo cuando Gane superó un muro de 2 metros con facilidad. «Es increíble», suspiró ella. «Sí, lo es», coincidió Miguel. «Pero, ¿sabes qué? Está en su mejor momento cuando ayuda a la gente. Igual que te ayudó a ti». Después de las demostraciones, Miguel le mostró a Sophie las perreras caninas, áreas limpias y espaciosas donde los perros descansaban entre turnos. El espacio de Gane tenía una cama cómoda, un bebedero y una canasta con juguetes. Sophie se arrodilló y examinó cada juguete con atención, sonriendo al ver una cuerda mordida. ¿Tiene algún favorito?, preguntó ella. «Esa cuerda», dijo Miguel. «Pero creo que su nuevo pasatiempo favorito es pasar tiempo contigo». Las mejillas de Sophie se sonrojaron de felicidad. Más tarde, en la sala comunitaria, el jefe le entregó a Sophie un certificado especial. Decía, certificado de coraje otorgado a Sophie Chen por su valentía, resiliencia y la fuerza para decir la verdad. Presentado por la unidad canina del Departamento de Policía de Riverside *. Junto al texto había una foto de Sophie y Gane, tomada durante una de sus visitas. Sophie la miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. El jefe se agachó junto a ella. «No, Sophie. Gracias. Gracias a ti, muchos niños están más seguros ahora. Eres una heroína». Sophie negó con la cabeza. «Gane es el héroe». «Ambos lo son», dijo Vanessa suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Sophie. Mientras se preparaban para irse, Sophie abrazó a Gane con fuerza. «Nos vemos pronto, ¿de acuerdo?», susurró contra su pelaje. Gane le lamió la mejilla y movió la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se contoneó. Los meses se convirtieron en un año. Sophie continuó sanando, poco a poco, día a día. Se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas, donde conoció a otros niños que comprendían lo que había pasado. Descubrió su pasión por el dibujo y llenó cuadernos con imágenes de animales, sobre todo perros, con ojos grandes y tiernos. Un dibujo, en particular, se convirtió en su favorito. Mostraba a una niña pequeña de pie en un campo de flores, de la mano de un enorme perro negro. Sobre ellos, el sol brillaba con fuerza, y escrito con letra minuciosa en la parte inferior estaba la frase: «Me encontró cuando estaba perdida». Vanessa enmarcó ese dibujo y lo colgó en su oficina de la estación. Cada vez que lo miraba,
Recordaba por qué había elegido este trabajo. Porque llevaba la placa. Porque seguía asistiendo, incluso en los días difíciles. Una noche, mientras Vanessa estaba sentada en su escritorio terminando el papeleo, Miguel apareció en la puerta con Gane a su lado. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Siempre, respondió Vanessa dejando el bolígrafo. Miguel entró y tomó asiento. Gane se acomodó a sus pies. He estado pensando, empezó, en retirar a Gane. Vanessa abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Sigue en muy buena forma. Sí, lo es, coincidió Miguel. Pero lleva 8 años en esto. Es una carrera larga para un perro de trabajo. Y después de todo lo de Sophie, no sé. Siento que quizá se ha ganado una vida más tranquila. Vanessa asintió lentamente, comprendiendo. Los oficiales caninos solían jubilarse prematuramente en comparación con sus homólogos humanos, con sus cuerpos desgastados por años de trabajo riguroso. ¿Qué harías con él? Miguel sonrió. Me lo quedaría, claro. Es mi compañero. Pero también estaba pensando que tal vez podría hacer terapia. Visitar hospitales, escuelas, trabajar con niños que han pasado por traumas. Tiene un don para eso. De verdad que sí, dijo Vanessa en voz baja, mirando el dibujo en la pared. Y creo que a Sophie le encantaría saber que Gane ayuda a otros niños como él ayudó a ella. Eso mismo pensé yo, dijo Miguel. La decisión estaba tomada. 6 meses después, Gane se retiró oficialmente del servicio activo con todos los honores. Se celebró una ceremonia con una medalla, una mención del alcalde y una multitud de simpatizantes que habían seguido su historia. Sophie estaba allí, de pie en primera fila con su abuela, con el rostro radiante de orgullo. Cuando llamaron a Gane, caminó con calma hasta el centro del escenario, permaneció inmóvil y aceptó su medalla con la serena dignidad de un verdadero profesional. El público estalló en aplausos, y Sophie vitoreó con más fuerza que nadie. Posteriormente, Gane recibió la certificación oficial como perro de terapia. Su nueva misión, brindar consuelo y sanación a los niños que más lo necesitaban. ¿Y su primera visita oficial? A un centro de traumatología infantil, donde una niña de cabello castaño rojizo y ojos color tormenta lo esperaba para presentarle a niños que necesitaban la misma esperanza que él le había dado. Los años transcurrieron con suavidad después de eso. Gane se convirtió en una figura habitual en hospitales, escuelas y centros comunitarios de toda la región. Niños que no podían hablar de su trauma encontraron consuelo en su serena presencia. Niños que se estremecían ante el contacto humano aprendieron a confiar de nuevo acariciando su suave pelaje. Y Sophie se convirtió en su embajadora, acompañándolos a menudo a él y a Miguel en sus visitas, compartiendo su historia con otros sobrevivientes y mostrándoles que la sanación era posible. Para cuando Sophie cumplió 12 años, ya era una joven segura de sí misma, elocuente y apasionada por la defensa de los derechos de los niños. Dio conferencias sobre seguridad infantil, escribió artículos para el periódico de su escuela sobre la recuperación de traumas y fue voluntaria en refugios de animales, convencida de que los animales poseían una magia curativa especial. Y a pesar de todo, Gane estaba allí. Un poco más canoso alrededor del hocico, un poco más lento de pies, pero aún presente, aún firme, aún ofreciendo consuelo a quien lo necesitara. Una tarde de primavera, Sophie estaba sentada en el patio trasero de su abuela con Gane tumbado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Le acariciaba el pelaje distraídamente, con la mirada fija en las nubes que se cernían sobre su cabeza. ¿Recuerdas el día que me encontraste?, preguntó en voz baja. Cuando no podía hablar y todo me daba tanto miedo. La cola del artillero golpeó, una vez. A veces lo pienso, continuó Sophie. ¿Cómo supiste que algo andaba mal? ¿Cómo no me dejaste en paz hasta que me sentía salvo? Hizo una pausa, acariciando con los dedos el borde de su oreja. Me salvaste la vida, Gane. Y ni siquiera me conocías. Gane levantó la cabeza y la miró con esos sabios ojos color ámbar. Ojos que habían visto lo peor y lo mejor de la humanidad y habían elegido centrarse en lo mejor. Sophie sonrió. Seré policía cuando crezca. Igual que el agente Ale. Y trabajaré con perros como tú. Así podré ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí. La cola de Gane se movió con más fuerza y se inclinó hacia su toque. Es una promesa, susurró Sophie. Años después, Sophie Chen se graduó de la Academia de Policía con las mejores calificaciones de su clase. Entre el público, Vanessa Ale se sentó junto a Miguel Ortega, ambos con canas, pero aún con una actitud vivaz y dedicada. Y aunque Gane había fallecido en paz mientras dormía 2 años antes, su legado perduraba. Tras la ceremonia, Sophie se acercó a ellos con su uniforme de gala y su placa reluciente. Lo logré,
dijo con lágrimas en los ojos. De verdad que lo logré. Vanessa la abrazó fuerte. Estamos muy orgullosos de ti. Gane también lo sería, añadió Miguel con voz ronca. Sofía sintió, secándose los ojos. Lo sé, lo siento conmigo todos los días. Hizo una pausa y luego sacó algo de su bolsillo, una pequeña foto de ella y Gane, tomada durante una de sus visitas de terapia. La llevo conmigo, siempre, como recordatorio de por qué hago esto. Vanessa sonrió entre lágrimas. Será un honor para él. Sofía prendió la foto en su uniforme, justo encima de su placa. Y en ese momento, le hizo una promesa silenciosa al perro que le había salvado la vida. Una promesa de ser la voz de quienes no podían hablar, la protectora de quienes no podían protegerse a sí mismos y la luz en la oscuridad de los demás. Porque eso era lo que Gane le había enseñado. Que incluso en los peores momentos, cuando las palabras fallan y la esperanza parece perdida, siempre hay alguien dispuesto a tender una pata, a estar a tu lado y a recordarte que no estás solo. Y ese tipo de amor inquebrantable y sin miedo, puede cambiarlo todo.